Bueno, les comento un poco lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Esto va a ser más introducción. Obviamente vamos a desarrollarlo presencialmente el próximo miércoles en la clase, como siempre, pero quería justamente introducir lo que serían los métodos econométricos para datos de panel, particularmente todo lo que son los modelos lineales para datos de panel, cuyo contenido está en este capítulo 10 y en el capítulo 11 del libro de Waldrich que ya tienen, ¿sí? Para la lectura de esto. Esto por un lado, más la parte teórica de un poco las motivaciones que está por detrás de utilizar esta estrategia principalmente de efectos fijos a partir de datos de panel, cómo soluciona el problema de omisión de variables. Y después, por otro lado, también vamos a revisar una aplicación empírica. En realidad, más que aplicación empírica, es una receta de cómo construir a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares una estructura de datos de panel de dos periodos. O sea, si bien va a haber una aplicación empírica que tiene que ver con la estimación de la ecuación salarial haciendo uso de datos de panel, la realidad es que me interesa por sobre todo revisar la codificación que se suele utilizar con los microdatos de la encuesta permanente de hogares para armar este panel de dos periodos. Básicamente porque, bueno, más allá de, desde el punto de vista teórico, de todo lo que es los modelos lineales para datos de panel, después hay toda una cuestión empírica sobre cómo construir una estructura de datos de panel a partir de microdatos de encuestas de hogares, ¿sí? Aprovechando que nosotros tenemos los microdatos de la encuesta permanente de hogares y a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares disponemos de variables clave para fusionar distintas bases, ¿no? Distintas ondas de la encuesta permanente de hogares continua. Bueno, vamos a revisar justamente algunos comandos de Stata muy útiles para la construcción de un panel de dos periodos. Obviamente, lo que hace a la EPH, sabemos que las viviendas son seguidas de manera sistemática hasta 4 periodos distintos, no consecutivos, por el esquema de rotación que tiene la encuesta permanente de hogares. Creo que en algún momento, en alguna clase, yo había hecho un comentario de esto sobre el esquema de rotación de la encuesta permanente de hogares. Bueno, más allá de eso, que son hasta 4 periodos no consecutivos, nosotros vamos a presentar en esta clase, sobre todo en la segunda parte, cómo construir un panel de dos periodos, ¿no? De un año a otro año, ¿sí? O sea, cómo hacer ese seguimiento sistemático de las mismas viviendas, de los mismos hogares, de un año a otro año. Y bueno, y a partir de ahí fusionar los microdatos correspondientes a dos periodos distintos y quedarnos justamente con las mismas unidades económicas, ¿no? Así que eso lo vamos a revisar también en la segunda parte de esta clase. Obviamente tiene su complejidad, hay errores que se van a dar porque tengan en cuenta que la encuesta permanente de hogares no está pensada para armar una estructura de datos de panel, sino que está más que nada pensada para analizar las características del mercado de trabajo, ¿no? O sea, el principal insumo de la encuesta permanente de hogares es la producción de las tasas de mercado de trabajo, como la tasa de desocupación, ¿sí? La tasa de empleo, la tasa de actividad, ¿sí? Que es lo que aparece en los informes de prensa cada vez que se publica los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Así que, más allá de eso, no importa, vamos a ver algunos comandos en Stata muy útiles que nos permiten construir paneles de dos o más periodos, que en este caso lo vamos a ver con el EPH, pero bueno, eventualmente ustedes pueden, por supuesto, armar paneles no necesariamente para el seguimiento de los mismos hogares a lo largo del tiempo, sino que puede ser también para el seguimiento de un conjunto de firmas o un conjunto de países o incluso un conjunto de sectores económicos o un conjunto, sí, de áreas comerciales a lo largo del tiempo, ¿no? Así que un poco lo primero que quiero comentar es, bueno, sabemos muy bien dentro de las estructuras de datos que hemos comentado en la clase introductoria a este curso, nosotros básicamente focalizamos siempre el análisis en la estructura de datos de corte transversal, ¿no? Lo que son las muestras aleatorias, donde obviamente lo que tenemos es que el tiempo está fijo y en un momento específico del tiempo el analista lo que hace es tomar una muestra representativa de la población. Digo, hicimos referencia a los cortes transversales puros
como una sucesión de variables aleatorias independiente e idénticamente distribuida, ¿no? Donde el tiempo está fijo y donde el análisis está centrado básicamente en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Esto en contraposición a la estructura de datos con la cual estuvieron trabajando en el curso anterior con Gabriel, ¿sí? De series de tiempo, donde ahí sí la unidad de análisis no suele ser la unidad microeconómica, sino suele ser un gran agregado económico, y donde la estructura de datos que predomina son las series de tiempo, ¿no? Quizás principalmente las series de tiempo macroeconómicas, ¿sí? Donde ahí sí se hace referencia a una sucesión de variables aleatorias ordenada cronológicamente, donde se pierde, ¿no? El aspecto aleatorio, ¿no? Como lo conocemos en la estructura de datos de corte transversal, sino que en lugar de independencia, en esa oportunidad hacemos referencia a sucesiones de variables aleatorias dependientes o débilmente dependientes, ¿sí? Y idénticamente distribuidas o estacionarias, como se les suele definir, o bien no idénticamente distribuidas en el dominio del tiempo. Digo, eso es lo que suele ocurrir, sobre todo cuando uno trabaja con datos de series de tiempo. Ahora, los datos de panel, a diferencia del corte transversal puro y a diferencia de las series de tiempo, obviamente la estructura de datos de panel hereda características tanto del corte transversal como de las series de tiempo, ¿no? Cuando hacemos referencia a una estructura de datos de panel, siempre estamos pensando en el seguimiento sistemático, ya sea de una misma unidad económica a lo largo del tiempo, o también puede ser el seguimiento sistemático de grandes agregados económicos a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, cuando definimos lo que sería una estructura de datos de panel, puede ser una estructura de datos de panel microeconómica ¿Aló? o también una estructura de datos de panel macroeconómica, ¿sí? Así que en ese sentido, las aplicaciones que tienen los modelos econométricos para datos de panel pueden aplicarse tanto en el campo de la microeconomía aplicada como en el campo de la macroeconomía aplicada. Por supuesto que algunas de las ventajas que tiene el uso de datos de panel, generalmente esas ventajas se las suelen asociar principalmente a la mayor disponibilidad de grados de libertad, ¿no? Porque no solo tenemos información del corte transversal, sino que también tenemos información de esas mismas unidades económicas a lo largo del tiempo, lo cual tenemos más grados de libertad para poder resolver los problemas de inferencia, ¿no? Ya sea esta la estimación puntual, la estimación por intervalos de confianza o bien las pruebas de hipótesis, ¿sí? Sabemos que la disponibilidad de más grados de libertad es una motivación per se, pero bueno, obviamente también hay que tener presente que en los casos reales, sobre todo donde aplicamos modelos econométricos para datos de panel, un requisito importante, ¿sí? Es que exista tanto variabilidad en el dominio de la frecuencia como variabilidad en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, por más que uno haga un seguimiento sistemático de una unidad microeconómica a lo largo del tiempo, bueno, un prerequisito para que justamente tenga sentido trabajar con una estructura de datos de panel es que exista variabilidad de esa unidad microeconómica, no solo en el dominio de la frecuencia, sino también en el dominio del tiempo, ¿no? Y a veces eso no ocurre, ¿no? Entonces, cuando hacemos un seguimiento sistemático de un conjunto de unidades microeconómicas a lo largo del tiempo, si los aspectos relevantes no varían a lo largo del tiempo, entonces eso no es un problema típico de la estructura de datos de panel, sino quizás es un problema que se resuelve en el corte transversal, ¿no? Y lo mismo, muchas veces en el corte transversal quizás no hay suficiente variabilidad, pero sí hay variabilidad a lo largo del tiempo y bueno, en ese sentido el problema no sería tanto un problema de corte transversal, sino que sería un problema más de series de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como prerequisito, obviamente necesitamos que la variable causal de interés, vamos a decir, ¿no? La variable causal de interés del problema exhiba tanto variabilidad en el corte transversal como a lo largo del tiempo, ¿no? Así que esos son prerequisitos para poder desarrollar modelos econométricos para datos de panel, ¿no? Entonces, un panel va a ser informativo en tanto y en cuanto existan ambos tipos de variabilidad, ¿no? Lo que es la típica variabilidad de cross-section, de corte transversal, como esa variabilidad
a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que bueno, en algunos aspectos podemos referenciarnos a todo esto, ¿no? Cuando hemos revisado o cuando han revisado en los cursos introductorios a la econometría lo que es el modelo lineal, ¿sí? Muchas veces se hace referencia a la variabilidad muestral, ¿no? De las variables explicativas y la ausencia de colinealidad perfecta. Bueno, en ese sentido, los paneles, al proporcionar, ¿sí?, puntos muestrales, no solo en el corte transversal, sino también a lo largo del tiempo, bueno, una de las ventajas que tiene esta estructura de datos, primero, es más grados de libertad, más variabilidad y también menos colinealidad entre variables, ¿no? ¿Y por qué decimos menos colinealidad entre variables? Porque ahora la variabilidad de cada uno de los regresores se da no solo en el corte transversal, sino también a lo largo del tiempo, lo cual eso reduce el grado de colinealidad entre variables explicativas, ¿sí? Así que eso ya sería como una de las ventajas que tiene trabajar con datos de panel. En este libro, particularmente de Wooldridge, no se hacen ese tipo de comentarios, ¿sí? O sea, generalmente Wooldridge no presenta como motivación el desarrollo de modelos econométricos para datos de panel desde esta mirada de más grados de libertad para resolver problemas de inferencia, sino que Wooldridge básicamente presenta como motivación principal este problema, ¿no?, que vinimos estudiando en las clases pasadas, ¿no? Lo que es el típico problema de omisión de variables, ¿no? O sea, nosotros vimos muchas aplicaciones empíricas donde siempre hay un problema de inobservabilidad. De hecho, hicimos referencia a que el problema de la identificación en econometría es un problema de inobservabilidad donde hay datos faltantes, ¿sí? El típico caso de omisión de variables. También hicimos referencia al problema de error de medida en variables, que puede ser también interpretado como un problema de omisión de variables. Pero bueno, en este sentido, lo que es el desarrollo de modelos econométricos para datos de panel tiene como principal motivación el problema de omisión de variables, ¿sí? Así que acá siempre que hacemos referencia a variables omitidas, por lo general hacemos referencia a esa heterogeneidad inobservable, ¿no? O sea, aspectos inobservables de la unidad microeconómica que afectan sistemáticamente el proceso de toma de decisiones, que además suele estar correlacionado con el resto de las variables observables y por tanto su omisión produce un problema de endogeneidad, ¿sí? Así que en términos de la notación, lo que vamos a decir nuevamente, X representa el vector de variables estructurales, donde justamente son las variables observables del problema, los K-regresores, y después acá Wooldridge tipifica como C a la heterogeneidad inobservable. En general yo en clase siempre hago referencia a NU, ¿no?, como la heterogeneidad inobservable, ¿no?, sobre todo cuando hicimos referencia al problema de la omisión de la habilidad individual en la ecuación de salarios, o como cualquier otro tipo de factor relevante como podría ser las motivaciones, ¿sí? Etcétera. Así que acá C lo vamos a hacer referencia como lo que sería la heterogeneidad inobservable, donde de vuelta acá la heterogeneidad inobservable puede ser una variable aleatoria, puede ser también un parámetro a estimar. Ya vamos a ver qué es lo que presenta esta metodología para el tratamiento de la heterogeneidad inobservable. Pero bueno, en particular, todo lo que es el conjunto de variables relevantes en este problema está dado primero por la variable endógena del problema, que es Y, ¿sí?, lo que sería la variable de resultado. Tenemos K-regresores relevantes del problema que son observables para el analista y luego tenemos a C, que es nuestra heterogeneidad inobservable. Así que acá C va a sintetizar todo otro conjunto de variables relevantes que no son observables para el analista, ¿sí? Lo cual, lo que sería la forma estructural del modelo econométrico es lo que se presenta en esta ecuación 10.1. Este sería el modelo econométrico estructural en su forma de esperanza matemática, ¿sí? Donde de vuelta la pregunta de investigación por lo general nunca va a ser acerca del impacto que tiene la heterogeneidad inobservable sobre la variable de resultado del problema. Generalmente esa no es una pregunta
de interés, sino que la pregunta de interés por lo general va a hacer referencia a la relación causa-efecto entre lo que es la variable del resultado y alguno de los regresores, como podría ser, por ejemplo, xk, ¿sí? Que es al cual ya vinimos haciendo referencia en aplicaciones pasadas, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, ecuación 10.1, ecuación 10.2 es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá lo que tendríamos es el modelo lineal, donde decimos que bueno, este sería la forma estructural del modelo econométrico. Beta sub 0 es el efecto fijo, en sí no nos interesa, sería la ordenada, el intercepto del modelo lineal. Beta es el vector de parámetros de interés, ¿sí? X es el vector de variables estructurales que es observable para el analista. C obviamente representa la heterogeneidad inobservable, ¿sí? Y bueno, y obviamente acá hay que hacer supuestos acerca de la relación entre esa heterogeneidad inobservable y lo que es el conjunto de variables observables. Que acá obviamente hay varias alternativas que ahora vamos a revisar, pero lo importante de todo esto es que el interés siempre reside en este vector de parámetros beta, ¿no? Lo que sería este vector de parámetros estructurales. Obviamente lo que queremos cuantificar es el vector beta, ¿sí? En un contexto en el cual existen variables que son inobservables como C, ¿sí? Que necesariamente resultan omitidas, ¿sí? O sea, necesariamente resultan omitidas a menos que haya obviamente algún proxy, ¿sí? O algún instrumento que eventualmente nos permita resolver el problema de identificación, ¿sí? Así que acá estamos en un contexto en el cual no hay variables proxy disponibles para el tratamiento de la heterogeneidad inobservable, ni tampoco tenemos variables instrumentales, ¿sí? Para resolver este problema de omisión de variables. Así que esta estrategia que vamos a presentar va a ser opuesta a las estrategias típicas del corte transversal que hemos revisado, que están basadas principalmente en el uso de variables de control como los proxies, o bien el uso de variables instrumentales como fuente de exogeneidad, ¿sí? Externa al modelo. ¿Está bien? Después, bueno, acá Waldrich hace toda una presentación, yo no voy a leer obviamente los párrafos, quiero que lo vean ustedes, pero lo que sí quiero comentar es que acá tenemos varias alternativas para el tratamiento de la heterogeneidad inobservable. Digo, la heterogeneidad inobservable podría ser un fenómeno aleatorio puro. Podríamos pensar, por ejemplo, que esas habilidades individuales podría ser un proceso estocástico independiente e idénticamente distribuido con parámetro mu y parámetro sigma. Podríamos decir que hay una habilidad promedio, llámese mu, para la población, y después vamos a encontrar sujetos cuya habilidad puede estar por encima o por debajo de lo que sería esa habilidad promedio. Así que uno podría concebir al proceso generador de esa heterogeneidad inobservable como un proceso aleatorio puro, ¿sí? Donde las habilidades individuales o las motivaciones están asignadas de manera puramente aleatoria. Esa sería una concepción que podríamos tener para la heterogeneidad inobservable. Y la otra es que no, la otra es que esa heterogeneidad inobservable en realidad guarda algún tipo de asociación estadística con, ¿sí?, otras variables, ¿no? Dentro de las cuales esas otras variables podrían estar dentro del vector de variables estructurales. Así que uno podría nuevamente definir a la heterogeneidad inobservable como un proceso aleatorio puro, ¿sí?, como una variable aleatoria independiente, idénticamente distribuida, con media y varianza fija, o bien pensar a la heterogeneidad inobservable como una función, ¿sí?, como una función que depende sistemáticamente de ciertas características del sujeto, algunas de las cuales están contenidas en X, ¿sí? Así que esos son dos conceptos muy opuestos, ¿no?, para el tratamiento de la heterogeneidad observable. El primero de ellos, si tratáramos a la heterogeneidad observable como un proceso aleatorio puro, fíjense que bajo esa concepción no habría problema de endogeneidad, ¿no? O sea, si la asignación de esas habilidades innatas se diese de manera puramente aleatoria, bueno, entonces en esa situación descartamos cualquier correlación de la heterogeneidad observable con las variables, con los aspectos observables de los sujetos,
y en ese sentido no habría un problema de omisión de variables relevante, ¿no? O sea, en el sentido de que la omisión de esa heterogeneidad inobservable no produce endogeneidad en X, ¿sí? En las X. Así que ese es un concepto. Obviamente omitir a heterogeneidades inobservables introduce mayor variabilidad en el error, altera las propiedades asintóticas de los estimadores, porque está claro que hay información relevante del problema que queda en el error, y por consiguiente la variabilidad del error de la forma reducida, como hemos visto en clases anteriores, va a ser más alta que la variabilidad del error de la forma estructural. Obviamente hay pérdida de información desde ya, pero esa pérdida de información, bajo esta concepción, no produce en sí un problema de endogeneidad, ¿no? O sea, en la medida en que esa heterogeneidad inobservable sea un proceso aleatorio puro, no habría problema de endogeneidad. ¿Por qué comento esto y por qué enfatizo en este concepto? Porque, bueno, vamos a ver más adelante que el tratamiento que le podemos dar a la heterogeneidad inobservable es como un efecto aleatorio, ¿no? Como un proceso aleatorio puro, o bien como un efecto fijo, ¿sí? O sea, como características inobservables de la unidad individual que están correlacionadas con ciertos aspectos observables del sujeto, ¿sí? Así que bajo esas dos concepciones, efecto aleatorio o efecto fijo, vamos a ver que hay dos estrategias opuestas, ¿sí? Para lo que es resolver el problema de endogeneidad por omisión de variables. O sea, está claro que si la motivación del uso de datos de panel pasa por solucionar el problema de omisión de variables, bueno, está claro que jamás podríamos tratar a la heterogeneidad inobservable como un proceso aleatorio puro, ¿sí? Porque si fuese un proceso aleatorio puro, bueno, obviamente estaríamos negando cualquier potencial problema de endogeneidad por omisión de variables. Así que eso no es lo que queremos hacer, ¿sí? De todas maneras, es una situación que es lógicamente posible y bueno, y en ciertas aplicaciones, ahora no se me vienen a la mente cuál, pero no van a ser ninguna de las que vimos, eso está claro, podría llegar a pasar que en ciertas aplicaciones esos aspectos inobservables puede tratarse como un efecto aleatorio en lugar de ser tratado como un efecto fijo, ¿sí? Así que eso es un poco lo primero que quiero comentar. Después, por otro lado, fíjense que ecuaciones de este tipo pueden ser obviamente estimadas por mínimos cuadrados ordinarios, pueden ser estimadas por variables instrumentales o por mínimos cuadrados en dos etapas. Obviamente la solución de mínimos cuadrados ordinarios pasa por el uso de una variable proxy para C, ¿sí? Para la heterogeneidad inobservable. En el caso del método de variables instrumentales pasa por hacer uso de una variable instrumental para X, ¿sí? De forma tal que nos permita mitigar ese sesgo por omisión de variables. Y después, por otro lado, podría ser una combinación de ambos métodos, ¿no? O sea, podría hacer parcialmente el uso de variables de control y al mismo tiempo hacer uso de una variable instrumental para resolver el problema de omisión de variables. O sea, acá lo importante es que en general vamos a suponer que esa heterogeneidad inobservable guarda algún tipo de asociación estadística con las variables observables. Así que bueno, ¿cuál es la motivación que va a presentar Wooldridge particularmente en este capítulo 10 sobre la estrategia de efectos fijos para eh, resolver el problema de omisión de variables? Bueno, pasa un poco por esto, digamos, ¿no? O sea, imponer ciertas restricciones de identificación en el análisis que nos van a permitir remover adecuadamente la heterogeneidad inobservable para no caer en el problema de omisión de variables. Así que básicamente el supuesto de base va a ser este, ¿sí? O sea que la heterogeneidad inobservable es un aspecto del sujeto que, si bien varía entre sujetos en el corte transversal, no va a tener variabilidad en el dominio del tiempo, ¿sí? Así que esto es una restricción que se impone, digamos, ¿no? O sea, de la misma manera que dijimos que las habilidades innatas afectan sistemáticamente el proceso generador de lo que es la productividad laboral, bueno, lo que vamos a decir es que esas habilidades innatas permanecen
relativamente constante a lo largo del tiempo, o por lo menos para periodos relativamente cortos, ¿sí? Así que en ese sentido podríamos decir, por ejemplo, que de un año a otro año las habilidades innatas de los sujetos las podemos tratar como un factor que es relativamente constante, ¿sí? O sea, acá se admite que hay fuerte variabilidad entre sujetos en lo que hace a su heterogeneidad inobservable, a su habilidad innata, pero lo que vamos a decir es que para un mismo sujeto, la habilidad innata se mantiene relativamente constante de un periodo a otro periodo consecutivo, ¿sí? Así que en este caso, para la ilustración podríamos hablar de un panel de dos periodos, T1 y T2. Entre T1 y T2 puede ser un año, puede ser 6 meses, ¿sí? O sea, va a ser un periodo relativamente corto, pero un periodo suficiente para el cual exista variabilidad tanto en la variable de resultado como en X, ¿sí? O sea, no puede ser un periodo muy cortito, porque en un periodo muy cortito quizás no tenemos suficiente variabilidad en X, y tampoco puede ser un periodo muy largo, porque si fuese muy largo, quizás este supuesto de que la heterogeneidad observable permanece constante a lo largo del tiempo, bueno, ahí quizás no necesariamente. Sabemos que esto es un supuesto razonable para periodos relativamente cortos, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos para lo que es. Bien, después por otro lado, algo que también importante que vamos a imponer para lo que es la restricción de identificación, ¿sí? De lo que es esta estrategia de modelos para datos de panel. Un supuesto que generalmente se suele aplicar es este, es el supuesto de exogeneidad de X, exogeneidad contemporánea, que es como se lo suele definir. Vamos a decir que las variables explicativas son contemporáneamente exógenas, pero condicional a la presencia de C, ¿no? O sea, condicional a la heterogeneidad inobservable, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si uno omite a la heterogeneidad inobservable, bueno, en ese caso las variables explicativas pierden su estatus de ser exógenas desde el punto de vista contemporáneo, ¿sí? Así que esa es un poco la implicancia que tiene todo esto. Obviamente este es el supuesto de media condicional cero. El supuesto de media condicional cero implica también este supuesto para la matriz de momentos x'u igual a cero. Digo, es una implicancia de lo primero. Recuerden que el supuesto de media condicional cero es un supuesto mucho más restrictivo que el supuesto de ortogonalidad, ¿sí? Digo, en este caso lo que estamos diciendo justamente en la media condicional cero es que el error, ¿sí? Está incorrelacionado con cada una de las variables explicativas, pero también con cualquier función lineal de ellas, ¿sí? Mientras que la ortogonalidad solo hace referencia a asociaciones lineales entre el error y X, ¿sí? Tomadas de manera individual, ¿sí? Ahora, lo que nunca vamos a poder asumir, y eso es importante, es que las X sean ortogonales a la heterogeneidad inobservable. O sea, solo en casos, vamos a decir, eh, muy singulares puede pasar esto, ¿no? Y era lo que comentaba antes, ¿no? O sea, si esa heterogeneidad inobservable es un proceso aleatorio puro, bueno, ahí sí, por construcción, ¿sí? Va a ser ortogonal a cada una de las variables explicativas. Pero eso sería un caso extremo, digamos, ¿no? Un caso muy singular. Por lo general, vamos a tener algún tipo de correlación entre las variables inobservables y las variables observables. Ahora, lo que sí comenta acá Waldrich, que es, hay que tenerlo presente, es que si este fuese el caso, si esta fuera la situación, ¿no? O sea, si esa heterogeneidad inobservable fuera un proceso aleatorio puro, entonces se podría estimar el modelo para datos de panel mediante mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque mínimos cuadrados ordinarios sería un estimador consistente, ¿sí? No sería asintóticamente eficiente porque, bueno, obviamente desde ya se pierde información relevante que va a quedar dentro del error y que tiene que ver con esa, esa heterogeneidad inobservable, ¿sí? Pero desde ya, si por alguna razón la heterogeneidad inobservable es un factor que está incorrelacionado con cada una de las variables explicativas,
Entonces, mínimos cuadrados ordinarios, que se conoce como pool de mínimos cuadrados ordinarios, sería un estimador consistente. ¿Sí? Bien, ahora bien, nuevamente bajo el supuesto de ausencia de variabilidad de esa heterogeneidad observable a lo largo del tiempo, fíjense que el operador primera diferencia aplicada a la ecuación estructural permite remover la heterogeneidad observable. Así que muchas de las estrategias basadas en efectos fijos para datos de panel, y cuando me refiero a efectos fijos, me refiero justamente a modelos en los cuales la heterogeneidad observable varía entre cada uno de los sujetos, pero no varía a lo largo del tiempo. Uno puede remover esa heterogeneidad observable mediante la aplicación del operador diferencia finita, ¿sí?, al modelo. Entonces, noten que si uno aplica el operador primera diferencia a lo que sería la variable de resultado, bueno, esto va a ser igual a la primera diferencia de x veces el vector de parámetros beta más la primera diferencia finita del término de error, más la primera diferencia finita de la heterogeneidad observable, donde si esa heterogeneidad observable es constante a lo largo del tiempo, remueve. Entonces, todas estas estrategias de efectos fijos lo que hacen en última instancia no es omitir a la heterogeneidad observable, sino aplicarle algún tipo de transformación a la ecuación de forma tal que podamos remover, ¿sí?, adecuadamente esa heterogeneidad observable y no caer en lo que es en el problema de omisión de variables, ¿sí? Así que esa sería un poco la lógica que está por detrás de todo esto, ¿sí? Así que bien, algo que también quiero comentar, hay algunos conceptos acá interesantes también para tener en cuenta, lo que es el concepto de panel balanceado, ¿sí?, y paneles desbalanceados. Digo, lo que vamos a encontrar por lo general en toda esta literatura es que muchas veces no tenemos información completa para cada unidad microeconómica, o sea, muchas veces no podemos contar con toda la información de las unidades microeconómicas en cada momento del tiempo. Muchas veces hay desbalanceos en la estructura de datos de panel, así que cuando ocurre esa situación hacemos referencia a paneles que están desbalanceados, donde hay huecos en la estructura. Y en los casos que nosotros vamos a revisar a partir de la encuesta permanente de hogares, vamos a hacer referencia a un panel balanceado, donde lo vamos a balancear para quedarnos únicamente con todos los sujetos para el cual tenemos datos en ambos periodos, ¿no?, tanto en el periodo 1 como en el periodo 2. ¿Sí? Así que eso lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que suele ocurrir en la estructura de datos de panel, principalmente en lo que son los paneles microeconómicos? Por lo general, n suele ser un número relativamente grande. Digo, por lo general hay muchas unidades microeconómicas en un momento específico del tiempo, pero t suele ser relativamente chico, ¿sí? O sea, en general no podemos seguir a una misma unidad económica individual a lo largo del tiempo, no por lo menos durante muchos periodos, sobre todo porque la tasa de no respuesta suele crecer de manera exponencial y después porque se presenta en esta estructura de datos un fenómeno que es muy interesante que se conoce como la atrición, ¿sí?, lo que es el desgaste del panel. Así que por lo general en un panel microeconómico n suele ser un número relativamente grande, t suele ser un número relativamente chico, ¿sí? Mientras que en los paneles macroeconómicos se da lo opuesto. N suele ser un número relativamente pequeño, porque ahora estamos haciendo referencia a un gran agregado económico, mientras que T suele ser un número relativamente grande, ¿sí? Así que por eso podemos distinguir entre paneles microeconómicos y paneles macroeconómicos, ¿no?, donde obviamente lo que varía es la unidad de análisis, por supuesto. Así que bien, esto para tenerlo presente. Después, acá en el inciso 10.2 tiene que ver un poco con lo que estábamos revisando recién, ¿sí?, sobre todo esta es la pregunta de investigación, random effects or fixed effects. Digo, estos son los supuestos que podemos hacer sobre la heterogeneidad inobservable, ¿sí?, sobre C. O sea, fíjense cómo está planteado el modelo econométrico para datos de panel. La variable de resultado está indexada tanto en I como en T.
O sea, tenemos variabilidad tanto entre sujetos, pero también tenemos variabilidad a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con X, ¿sí? Tenemos variabilidad entre sujetos y tenemos también variabilidad a lo largo del tiempo. Mientras que la heterogeneidad observable, fíjense que solo exhibe variabilidad en el corte transversal, mientras que permanece quieto a lo largo del tiempo. Y el choque idiosincrático, por supuesto, hace referencia a cada unidad microeconómica en distintos momentos del tiempo, ¿sí? Así que en este caso definimos un modelo econométrico para datos de panel desde t igual a 1 hasta t grande, que representa la cantidad total de periodos. Ahora se está por cortar, pero volvemos a ingresar nuevamente, ¿sí? Digo, esta es un poco la estructura que quería comentar para lo que es el modelo econométrico para datos de panel y lo que es nuestra variable latente, nuestra variable inobservable, ¿no? Lo que sería el efecto individual, ¿sí? O la heterogeneidad individual, ¿sí? A la cual hacemos referencia, el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? O sea,